Buenas noches, Buenas noches, profesor. Con mi grupo 6 vamos a presentar nuestros tres casos que hemos escogido. Vamos a empezar con un video de Red Bull que hicimos. Cogimos un ratito, cogimos la propaganda y decidimos hacer algo nuestro, siento que aportamos un poco más a nuestro caso. Vamos con ello, Dylan. Red Bull ya no da alas. Dejaremos el link en todo caso en el PPT para que el profesor lo pueda volver a ver y pueda escucharlo con audio, pues, ¿no? Porque por acá no se puede. Bueno, yo voy a empezar explicando el denunciante de Red Bull. El denunciante fue Benjamin Kitters, un consumidor estadounidense que afirmó haber comprado y consumido bebidas de Red Bull durante casi alrededor de 10 años, hasta que, pues, en el 2014 decidió presentar una demanda en contra de la empresa porque consideraba que su publicidad era engañosa. Él sostuvo, sostuvo que la bebida no le brindaba mejor rendimiento ni físico ni mental, como daba a entender el famoso eslogan que todos conocemos, Red Bull te da alas. Además, argumentó que Red Bull tenía una cantidad de cafeína similar o incluso menor a una taza de café común, por lo que no ofrecía un beneficio extraordinario que justificaba las promesas publicitarias. Su denuncia llamó la atención de otros consumidores, quienes también se unieron al caso mediante una demanda colectiva. Finalmente, Red Bull aceptó llegar a un acuerdo económico con los demandantes, aunque nunca admitió haber cometido fraude. Este caso es considerado uno de los ejemplos más importantes de la publicidad engañosa en el mundo del marketing. Ahora voy a hablar sobre el denunciado. Red Bull, como todos sabemos, es una marca que hasta el día de hoy se mantiene de bebidas energéticas fundada en 1987 por Austria, por Friedrich Mateschitz. Actualmente es una de las empresas más reconocidas del mundo y vende millones de latas cada año, como todos sabemos, en más de 170 países. Además de comercializar bebidas energéticas, la empresa invierte grandes cantidades de dinero en publicidad, deportes extremos, Fórmula 1, fútbol y eventos internacionales, lo que ha convertido en una de las marcas más famosas del mundo y del mercado, obviamente. La empresa fue denunciada porque su publicidad utilizó durante años el eslogan Red Bull te da alas, dando a entender que la bebida mejoraba significativamente el rendimiento físico y mental de sus consumidores. Tras la demanda presentada por Benjamin, Red Bull decidió resolver el caso mediante un acuerdo de aproximadamente 13 millones de dólares para evitar un juicio largo. Aunque siempre sostuvo que la publicidad era una expresión publicitaria y no una promesa literal, este caso marcó un antes y un después en la forma en la que las empresas comunican los beneficios de sus productos. Le paso a mi siguiente compañera. Sí, mi nombre es Norma Polinario y para poder comprender este caso es importante conocer cómo se desarrolla la campaña de Red Bull durante varios años. Bueno, esta marca difundió anuncios en lo que es la televisión, YouTube, Facebook, Instagram y otros medios digitales, como con el lema, como mi compañero menciona, Red Bull te da alas. Junto con el eslogan, los comerciales mostraban a personas que pues después de consumir la bebida parecían tener mayor energía, concentración y un mejor desempeño físico e intelectual.
Ya con el tiempo, estos anuncios se hicieron muy populares y contribuyeron a que Red Bull se posicionara como una de las bebidas energéticas más consumidas del mundo. Sin embargo, también llevaron a muchos consumidores a pensar que el producto ofrecía beneficios superiores a lo de otras bebidas con cafeína. Cuando Benjamin presentó la demanda, señaló que había comprado Red Bull durante varios años porque confiaba en sus beneficios. Según él, después de consumir la bebida repetidas ocasiones, comprobó que sus efectos pues no eran diferentes a lo que podía obtener con una taza de café, por lo que consideró que el mensaje difundido por la marca generaba expectativas que el producto no cumplía. A medida que el caso se hizo conocido, otros consumidores también manifestaron haber tenido una experiencia similar y decidieron sumarse a esta demanda. Esto generó un debate sobre los límites de la publicidad y hasta qué punto una marca puede utilizar los mensajes llamativos sin inducir a error al consumidor. Además, este caso tuvo una amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación, donde miles de personas opinaron sobre si el eslogan debía interpretarse únicamente como una frase publicitaria o si realmente podía influenciar en la decisión de la compra de los consumidores. Y ahora sí, chicos, para terminar con este primer caso, al final Red Bull decidió llegar a un acuerdo con las personas que presentaron la demanda y se pagó alrededor de 13 millones de dólares como compensación. Lo curioso es que, a pesar de eso, la empresa nunca aceptó que esta publicidad fuera engañosa, simplemente prefirió cerrar el caso y no seguir con el juicio. Algo que nos llamó la atención es que esta frase tan conocida, Red Bull te da alas, terminara en un problema legal. Uno normalmente lo escucha y piensa que es solamente un eslogan, pero este caso hizo que muchas personas empezaran a tener más cuidado con lo que se promete en estos anuncios. Y creo que eso tiene mucho sentido porque una publicidad puede ser creativa, pero tampoco debería generar tantas expectativas que realmente al final no puedan cumplir. Y yo creo que al final el consumidor también tiene derecho a recibir información clara y no a sentirse engañado. Daré paso a mi Sí, y por último con las repercusiones, bueno, este caso también, como fue internacional, se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos sobre la publicidad engañosa y también sirvió para recordar que las empresas deben sustentar con pruebas cualquier beneficio que atribuyan a sus productos, especialmente cuando se utilizan las redes sociales para promocionarlos. Finalmente, este caso fortaleció la protección de los consumidores y demostró que incluso las empresas más reconocidas pueden enfrentar consecuencias legales cuando la publicidad genera expectativas que no pueden demostrarse. Bien, ahora vamos a pasar al segundo caso eh, de una denuncia ciudadana la, contra el Club Titanium por discriminación y yo daré el contexto del caso. Este caso ocurrió el 14 de abril del 2022 cuando un joven denunció haber sido discriminado en la discoteca Titanium Club, ubicada en el distrito de Miraflores, Lima. Según su versión de los hechos, el personal de seguridad le indicó que debía acomodarse la polera porque dejaba ver parte de su abdomen y poco después le pidieron que abandonara el establecimiento. El joven consideró, el joven consideró que había recibido un trato desigual y decidió hacer pública su experiencia. La denuncia fue difundida en Facebook, donde llamó la atención de muchas personas y llegó hasta Indecopi, institución encargada de proteger los derechos de los consumidores en el Perú. Tras investigar
el caso y revisar las pruebas, Indecopy concluyó que sí existió un acto de discriminación y sancionó a la discoteca por haber vulnerado el derecho del consumidor a recibir un trato desigual y no igualitario como para todos. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo una denuncia en redes sociales puede dar inicio a una investigación oficial y generar consecuencias legales. Paso al siguiente, compañero. Sí. Hablando sobre el denunciante, fue el joven Ismael Grados Peso, quien después de lo ocurrido publicó en Facebook fotografías, videos y un relato detallado explicando cómo había sido tratado en la discoteca. Su publicación comenzó a compartirse rápidamente entre los usuarios de la red y en poco tiempo llegaron a miles de personas. Muchas de estas personas expresaron el rechazo frente a lo sucedido y consideraron que el establecimiento había actuado de manera discriminatoria y bueno, gracias a esta denuncia ciudadana el caso dejó de ser una experiencia personal y pasó a convertirse en un tema de interés público. La red social utilizada fue Facebook. El joven Ismael afectado publicó en esta plataforma un relato de lo ocurrido y compartió material audiovisual que mostraba el momento en que fue retirado del establecimiento. Ah, Gracias a la difusión de la publicación, muchas personas conocieron el caso y comenzaron a debatir sobre si existía discriminación en la discoteca Titanium Club. Esto demuestra que las redes sociales no solo sirven para comunicarnos, sino también para denunciar situaciones injustas y darles visibilidad para que las autoridades puedan intervenir cuando sea necesario. Y pasando a las repercusiones de este caso, después de que de esta denuncia se hiciera viral en Facebook, Indecopy investigó todo lo ocurrido y terminó sancionando Titanium Club por discriminación y maltrato al consumidor. Además de la multa, el establecimiento tuvo que tomar medidas para evitar que una situación parecida vuelva a ocurrir. Personalmente creemos que el impacto del club va más allá de la sanción, ya que lo que nos llamó la atención fue cómo esto empezó con una publicación en redes sociales. O sea, una persona decidió contar lo que le había pasado y mostrar pruebas. Y gracias a eso, el caso llegó a muchísima más gente. También esto hizo que se hablara más sobre la discriminación en algunos establecimientos y recordó que todos tenemos derecho a recibir el mismo trato, sin importar cómo nos veamos o cómo estemos vestidos. Bueno, yo voy a presentar lo que es el caso número 3, que es desinformación sobre las vacunas contra la COVID-19. Bueno, en el Perú durante el año 2021, en ese periodo comenzaron a circular en redes sociales diversas publicaciones que afirmaban, sin ninguna evidencia científica, que la vacuna de Pfizer, Sinopharm y Sputnik causaban muertes, que contenían microchips o que no eran eficaces. Estas afirmaciones eran completamente falsas, pero muchas personas las compartían sin verificar si la información provenía de fuentes oficiales. ¿Qué pasó? Que debido a ello, estos mensajes se hicieron virales y llegaron rápidamente a miles de usuarios. Las noticias falsas se difundieron principalmente por Facebook, donde los usuarios compartían publicaciones muy engañosas. También circularon por WhatsApp mediante cadenas y mensajes reenviados entre familiares y amigos.
Y así fue que mientras buscábamos un poco más de esta información, encontramos un dato que nos pareció bastante interesante. La Organización Mundial de la Salud llamó a todo esto una infodemia, porque había tanta información falsa difundida por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, que muchas personas ya no sabían en qué creer. Y eso yo creo que fue el mayor problema, ya que no solamente era que existían esas noticias falsas, sino que muchas personas las compartían pensando que eran verdad, sin verificar fuentes verídicas. Y este caso, al final de cuentas, nos hace recordar que antes de compartir cualquier información de por medio, debemos tomar en cuenta las fuentes, ¿no? Sobre todo en temas de salud. Siempre es mejor revisar si realmente viene de una fuente confiable y no creer en simples párrafos que anden por cualquier red social. La difusión de estas noticias falsas tuvo un impacto significativo en la sociedad peruana. Una de las principales consecuencias fue la pérdida de confianza de muchas personas en las vacunas contra la COVID. Al estar expuesta constantemente a información engañosa, algunas personas comenzaron a dudar de la seguridad y eficacia de las vacunas, mientras que otras decidieron posponer o rechazar su vacunación por completo. Esta situación representó un problema para la salud pública, ya que la vacunación era una de las principales herramientas para reducir los contagios, las hospitalizaciones y las muertes causadas por el virus. Cuando una parte de la población desconfía de las vacunas, se vuelve más difícil alcanzar una cobertura de vacunación adecuada que permita proteger a toda la comunidad. Además, la desinformación generó miedo, incertidumbre y confusión entre los ciudadanos. Muchas personas no sabían qué información era verdadera y cuál era la falsa, lo que provocó debates y conflictos. Como consecuencia, las autoridades sanitarias, los medios de comunicación y las organizaciones de verificación tuvieron que realizar campañas informativas para desmentir los rumores y brindar información respaldada por evidencia científica. Este caso demuestra que las noticias falsas pueden tener efectos reales en la sociedad. No se trata solo de información incorrecta en el Internet, sino de contenidos que pueden influir en las decisiones de las personas y afectar su bienestar. Por ello, es fundamental verificar siempre las fuentes antes de compartir una publicación y promover un uso responsable de las redes sociales. Y así es, profesor. Ya para terminar nuestra exposición, nosotros como grupo creemos que estos tres casos nos dejan una idea muy clara, que las redes sociales tienen un impacto enorme en nuestra vida y eso puede influir mucho en la forma en la que pensamos o actuamos. Por un lado, pueden ser una herramienta muy útil para denunciar injusticias y hacer que las autoridades intervengan, como vimos en el caso de Titanium Club, pero también pueden servir para difundir publicidad engañosa o noticias falsas que al final de cuentas termina afectando a nuestra sociedad, como pasó con Red Bull y con la desinformación de las vacunas. Nosotros como grupo creemos que la principal enseñanza de todo esto es que comunicar también implica una responsabilidad. Hoy cualquiera puede publicar o compartir información en cualquier medio en segundos y hacerse viral, pero eso no significa que todo sea cierto o que no tenga consecuencias. Nosotros como futuros comunicadores creemos que debemos ser más responsables con lo que difundimos y siempre debemos verificar la información antes de compartirla. Y bueno, profesor, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos.